Aquí está. Muy bien. Entonces, también le damos la bienvenida a nuestro hermano que recién se conecta. Yuri Hans. Buenos días, hermano. Bienvenido. Buenos días para todos, buenos días, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con la lección número 2. Hoy vamos a hablar sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es interesante porque Mateo eh, usa 17 versículos para hablar sobre la genealogía de Jesús y usa solo un versículo bíblico para hablar del nacimiento. Entonces, es interesante ver de esa forma, pero vamos a deleitarnos, a regocijarnos en el cumplimiento de la obra redentora de Cristo en favor de la humanidad, en favor nuestro. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar a fondo el nacimiento de Cristo y también a hacer un repaso y una aplicación práctica de las 4C. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú siendo rico te hiciste pobre para venir a librarme de mis pecados. Yo sé que no siempre te alabo por tu amor, ni les hablo a los demás sobre el amor que tú tienes para ellos también. Perdóname, Señor. Lléname de gozo para hablarles de ti a los demás, para contarles de tu gran amor por el que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados. Te doy gracias porque nos ha nacido Cristo el Señor. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces, como ya es de costumbre, los objetivos del curso, vamos a leer y entender las historias bíblicas, la historia clave de la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús, utilizando el método de las 4C, que es captar, contar, considerar y consolidar. También el propósito de este aprendizaje es para prepararnos, para compartir la palabra de Dios con otras personas, utilizando este método que nos ayuda mucho a memorizar, que nos ayuda mucho a conocer la historia como tal y así con seguridad compartir con otras personas. Objetivos de la lección 2: usar el método de las 4C para entender el pasaje bíblico que nos fue asignado para hoy, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Practicar las 4C. Usar evidencia de la Biblia para explicar por qué Jesús tenía que ser simultáneamente verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien, entonces vamos a la lección como tal. Y antes de empezar, como siempre hacemos la pregunta, ¿qué fue lo que a usted le llamó más la atención de este pasaje bíblico o del video que vieron? ¿Pueden contarme un poquito sobre este pasaje bíblico? Cuando lo leyeron, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención? Poniéndose quizás en el lugar de José, en el momento mismo, lo que estaba pensando José, que hizo el ángel y todo eso. Adelante, hermanos, vamos a pasar unos minutitos aquí. Algo que les llamó la atención. Adelante, Darwin, saludándole, dándole la bienvenida, hermano. Adelante. Bendiciones, pastor. Sí, fíjese que leyendo la Sagrada Escritura, pues me llamó la atención de José. Dice que él dice, no quiso difamar a María, porque ya que él era un hombre justo, él mejor prefirió hacer las cosas secretamente, dice. ¿Mm? Podemos ver de que este varón, me imagino, ¿verdad? De que él tenía el conocimiento ya porque el ángel le reveló, ¿verdad? De qué manera iba a ser concebido el Señor Jesucristo a través de María.
pues él prefirió secretamente que fuera desarrollándose, ¿verdad? El crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Darwin. Él no sabía todavía, ¿verdad? El nacimiento espiritual del Hijo de Dios, ¿verdad? Como bien dice usted, era un hombre justo y no quería difamar. Literalmente, él pensó en María, aunque su corazón estaba destrozado, ¿verdad? Para llegar a esa conclusión, él pensó, él creyó que su amada, futura esposa, su comprometida, literalmente le había sido infiel, ¿verdad? Entonces, pensando de esa forma, pues José, un creyente, un hombre que esperaba con atención la llegada del Mesías, pero no sabía cuándo. Sin embargo, estaba frente a él. ¿Alguien más? Gracias a Darwin. ¿Alguien más que le llamó la atención? Quizás para ser un poquito más concreto, ¿qué hubiera hecho usted en lugar de José? Pastor, una Adelante. preguntita al respecto. ¿Ya Sí, estaban casados ellos o recién se iban a casar cuando se juntó con María? Porque estaban que él sepa comprometidos, comprometido, comprometidos. pero de cómo se enteró, digo, José, de que ella estaba esperando, porque realmente él sabía que iba a venir un Salvador, pero no sabía cuándo ni dónde, y que le revelase María de que estaba esperando, no sé, me parecería a mí que a Dios reaccionaría al estilo Canva a golpe, ¿no? Porque me era infiel en Sí. esos tiempos, ¿no? Ujú. Y dejarla, abandonarla, porque de quién es papá. Pero hasta que él tuvo la revelación, pues el ángel también Gabriel de que la aceptase. Pero eso de cuánto tiempo. Ac- Y ac- como antes la apedreaban hasta matarla a las infieles, él tuvo compasión, tuvo, bueno, mucha fe. Y no era un rebelde, así que otro idolatraba a su regazo, ¿no? Gracias, José. Tiene toda la razón. Sí, notamos la fe de José, ¿verdad? Entonces, sí, y vamos a pensar en la cultura de aquella época, como bien dijo usted, si una mujer traicionaba a su esposo, pues era apedreada, ¿verdad? Entonces era algo difícil tanto para María como para José, ¿verdad? Como bien dice usted, ellos no sabían cuándo iba a llegar el Mesías prometido. De hecho, esperaron por muchos años, pero al fin llegó. Admiramos la fe y de José y también el pensar en los demás. No pensó en sí mismo, ¿verdad? Todo lo contrario, pensó en María, en el bienestar de ello, que es una aplicación práctica para nosotros. Muchas de las veces no pensamos de esa manera, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y nota usted algo interesante, ¿verdad? José, aunque tenía intenciones muy buenas, él quería meterle mano al plan de Dios, ¿verdad? Él dijo, voy a hacer esto, voy a alejarme de ella, allá que ella viva con su hijo que va a tener y todo lo demás, ¿verdad? Pero el Señor otra vez, que tenía absoluto control de todo, ¿verdad? Vino a él y le explicó con lujo de detalles y también le dio, ¿verdad? La responsabilidad de llamarlo Jesús y también de cuidarlo al Hijo de Dios como si fuese suyo mismo, ¿verdad? ¿Alguna otra cosita, hermanos y hermanas, que les llamó la atención esta lectura? A mí, pastor, lo que me llama la atención es de que como Dios siempre manda sus mensajeros para que nosotros sepamos la verdad, porque ahí puedo mirar como el Señor, ¿verdad? Manda al ángel a decirle a José de lo equivocado que estaba, de que estaba juzgando, ¿verdad? Pensando mal de María, ¿verdad? Y entonces, la verdad
José la sabe por medio del sueño, pero él acepta también, ¿verdad? Porque ya María ya le había dicho que estaba embarazada y que me imagino yo también que ya le había dicho María que el ángel se le había aparecido. Entonces, se le apareció a María y se le aparece a él. Entonces, miramos, ¿verdad? Que Dios manda los mensajeros, ¿verdad? Para que nosotros sepamos la verdad en todo el tiempo, pues gracias a Dios que nada nos da a esconder, ¿verdad? Su verdad la declara Él hoy en, hoy en día, pues por medio de todo aquel que predica la palabra. Gracias, Leonarda. Excelente comentario, muy concreto. Muy bien, sí, Dios revela su verdad mediante su palabra, ¿verdad? Y en este caso específico lo hizo a través del ángel Gabriel, que menciona un ángel del Señor, pero podemos pensar que fue el mismo ángel Gabriel. Gracias, hermanos, gracias a hermanas por esta introducción. Es una historia maravillosa. Deleitarnos, estudiarla, meditarla, ¿verdad? Porque esa historia fue hecha para nosotros. La obra redentora de Cristo fue escrita, fue llevada a cabo, fue cumplida para usted y para mí en el tiempo de Dios. Muy bien, un poquito de descripción de las 4C. Captar es la introducción, es el gancho, el anzuelo, ¿verdad? Que nos lleva, que conecta el tema de la historia con el tema de lo que vamos a hablar con la historia y desconecta a la audiencia, ¿verdad? Entonces, como ya mencionábamos, una anécdota, alguna cosa que nos ha pasado en la vida. La idea es de conectar a la audiencia con la historia bíblica, ¿verdad? Contar la historia, podemos leerla, podemos usar nuestras propias palabras sin agregar ni quitar palabras bíblicas, ¿verdad? A considerar, aquí sí consideramos las 6 preguntas, eh, eh, pasando más tiempo en la identificación, en la investigación de los personajes, de los objetos, el lugar, cuándo fue, qué problema en la historia. Y todo eso nos ayuda mucho a la retención de la historia, ¿verdad? Cuando escogemos una historia, la escudriñamos, la estudiamos, eso queda guardado en nuestro subconsciente y cuando nos toca hablar con alguien, pues ya vamos a tener un conocimiento más amplio, más vasto de esta historia. Bueno, Consolidar, siempre es importante aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Porque la Biblia es viva, es poderosa, es eficaz y penetra hasta la médula de nuestros huesos. Entonces el Señor siempre nos muestra las dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley, que me muestra que soy un pecador, un miserable pecador que rompo los mandamientos, las reglas de Dios. Y me muestra también el glorioso evangelio, la obra redentora de Cristo, ¿verdad? El amor inmerecido que Él nos ha mostrado por gracia al enviarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, una pregunta especial para ustedes. ¿Está bien celebrar la Navidad? ¿Sí o no? ¿Algún comentario? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué piensan? Viene a colación la pregunta, ¿verdad? Porque hay ciertas personas que dicen que no hay que celebrar porque se ha tornado comenzó como una especie de algo malo, ¿verdad? Adelante, Diana, le escuchamos. ¿Qué tal, profe? En Juan José, realidad, sí, estamos los dos. excelente. ¿Podemos celebrar la Navidad? Sí. O sea, de celebrarla podemos celebrar. El tema es que, o sea, si uno lo hace, lo tiene que hacer, digamos, como dicen, ¿no? Para la gloria de Dios. Y no hacer algo, no sé.
así como lo hace el mundo, ¿no? Que lo importante sean los regalos y todo eso, ¿no? Sino que recordar el nacimiento de Jesús. Gracias, hermano querido. Bien dicho, muy bien. Yo vivo acá en Estados Unidos y créame que el tiempo de la Navidad ya empieza las ventas, ¿verdad? A partir del mes de noviembre y es una comercialización, se ha vuelto no sé, una fecha en la cual pueden vender, pueden endeudarse, pueden, no sé, tantas cosas. Y el verdadero significado de la Navidad, el verdadero nacimiento de Cristo ha quedado a un lado, ¿verdad? Entonces, como bien dijo Juan Oscar, este es el enfoque, ¿verdad? Si estamos celebrando, recordando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia no nos, ¿verdad? No tenemos un mandato de celebrarlo o de no celebrar, ¿verdad? Si estamos recordando el nacimiento de Cristo, dándole el honor, la gloria y recordando el propósito principal del nacimiento del Hijo de Dios allá en el portal de Belén, pues lo vamos a celebrar de manera que agrade a Dios. Darwin, adelante. Es muy interesante ese tema, pastor, que está comentando si podemos celebrar la Navidad. Pues en mi opinión, según las Sagradas Escrituras, no está la fecha estipulada, ¿verdad? En cuanto fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Según las Escrituras, habla de que el Señor Jesucristo fue, cuando el ángel se le pareció a María, fue en el sexto mes, pero fue un parto normal, no sabemos establecidamente si fue en diciembre o fue en otra fecha. Por eso es un tema muy profundo de que muchas veces por falta de conocimiento, no sé, o será que hay que estudiar más las escrituras para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Excelente, muy bien. Y eso nos lleva al siguiente tema. Bueno, concluyendo aquí también a nuestros hijos, que les vamos a enseñar, ¿verdad? Hay la locura de Santa Claus, de Papá Noel y todo lo demás. Y el verdadero Hijo de Dios, el que nos da el regalo del perdón, de la vida, el que nos abre las puertas del cielo, literalmente se queda fuera, ¿verdad? Entonces a hijos, perdón, vamos a enseñarles lo que es el verdadero significado de la Navidad, postrarnos a los pies de Cristo con corazones agradecidos de que el Hijo de Dios vino al mundo. Ahora, bien dijo Darwin o quien era Erwin, creo, de la fecha. La fecha no sabemos, ¿verdad? No sabemos exactamente si fue el 25. Dígame, José. Realmente, como dice Darwin, no sé, realmente no hay bíblicamente la fecha ni el mes, porque para otro es No. agosto, otro es septiembre, acá universalmente en Bolivia o Latinoamérica es 25 de diciembre, pero esto realmente es para una reunión familiar, en la cual es comercialmente, bueno, un negocio, para Sí. los regalos, realmente, ¿no? Que ahí se acuerdan de los niños recién, en vez de darle todos los días. Aquí donde yo estoy, por ejemplo, en Reyes, parte de Trinidad, que es provincia, se festeja el 6 de enero de Sí, los los tres tres reyes, Reyes ajá. Magos. La llegada de los Ya, Reyes Magos, ajá. los Reyes Magos, pero en enero, Sí. aquí se festeja y es grande la fiesta aquí en Reyes, donde yo Ujú. estoy. Pero el 25 no hay fecha, solamente no sé quién o agosto, no sé quién le puso porque era su cumpleaños, creo. Sí, bueno, Y universalmente lo han hecho ya el 25 de diciembre. Reunión familiar, gasto de dinero, nada sí. más. Sin embargo, otra vez, si el enfoque está en Cristo, no importa la fecha, ¿verdad? Si es el 25 de diciembre, lo hacemos. Bendito sea Dios. También muchos han dicho que, ¿verdad? Que se obsesionan que el 25 era una fecha habían festejos paganos en el mundo romano. En algunas culturas ponen el pino y también eso dicen que tiene un significado malo, ¿verdad? Ahora, lo que pasó en el pasado, ¿verdad? Para nosotros no nos postramos ante esas decoraciones, sino para nosotros es un recordatorio de lo que Jesucristo hizo. Por ejemplo,
la cruz en la cual Cristo fue colgado, en la cual Cristo fue crucificado, en la época de los romanos, de que Cristo pues sufrió, ¿verdad? Fue eh, diseñado para los peores criminales. Fue la peor muerte, la muerte más humillante, la muerte más, si podríamos usar el término, desgraciada, ¿verdad? Para los criminales, ¿verdad? Y en ella el cristiano, nosotros encontramos el perdón, encontramos la victoria sobre la muerte, el diablo y el infierno, porque ahí murió Jesucristo. Entonces, para nosotros, como dice Colosenses, ¿alguien me ayuda con la lectura, por favor? Esto es lo que importa, ¿verdad? ¿Se lo leo? Por favor, Leonarda. Adelante, hermana. Dice, no permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén. Excelente. Gracias, hermana. Y esta palabra de Dios se aplica perfectamente a cada uno de nosotros. Si nuestro enfoque, si nuestra vida, si nuestra alma está enfocada literalmente en Cristo nuestro Salvador, todo lo demás es por añadiduras. Concluyendo esta No, parte, entonces sería, o sea, perdón. alguien tiene, Yuri, hermano, adelante. Sí, bueno, uniéndolo con lo que estabas diciendo de la cruz, yo Ujú. creo que no podemos cambiar o no podemos evitar que esta celebración sea algo comercial, pero lo que sí podemos hacer es aprovechar como una oportunidad para compartir ese regalo que realmente es lo que se debería celebrar, el regalo del nacimiento de Jesús, que es el cumplimiento de su promesa para la salvación, el regalo del nacimiento de Cristo. Gracias, Yuri, hermano. Bien dicho. Sí, esa es y esa es, si podríamos decirlo, la responsabilidad bíblica de un cristiano, ¿verdad? Compartir con otros la palabra de Dios. El mundo siempre se ha empeñado en extirpar, erradicar la palabra de Dios, ¿verdad? De lo que cree que es una molestia, una piedra en el camino. Pero como dice la Biblia, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Gracias, hermano, por su comentario. Muy bien. Entonces, o sea, celebrar el amor de Dios en Jesús es bueno. Somos libres para festejar o no festejar la Navidad en cualquier fecha. Pero si se lo hace, a ver, si se lo hace o no, que sea para la gloria de Dios. Ese es el punto principal, para la gloria de Dios, ¿verdad? Celebremos o no lo celebremos. Después de la clase voy a compartir un enlace para que ustedes vean si puede celebrar la Navidad. Una maravillosa presentación que hizo el pastor Abraham Degner. Hay un enlace allí, ustedes pueden ver con un poquito más de detalles. Muy bien, continuamos entonces. Contar la historia, como ya mencioné, puede ser leída o eh, contada, como ustedes prefieran, como se sientan más cómodos. Muy bien, llegamos al momento de aplicar las 4C a la historia bíblica. Aquí recordamos la historia que se les fue asignado a leer, Mateo 1, 18 al 24, que para hoy, pues el pasaje bíblico no es tan largo, ¿verdad? Entonces, es bueno leer la historia 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces para familiarizarnos bien, y ya cuando conocemos la historia, pues vamos a compartir con los demás, ¿verdad? Usando las 4C. Y aquí está en la parte de considerar, tenemos las 6 preguntas. 6 preguntas que son, ¿quiénes son los personajes? A ver, vamos a hacer esto. Vamos a 6 personas que me ayuden con la lectura de las 4 Cs de considerar. La primera, por favor, alguien que lea la primera.
Dice, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Excelente. ¿Alguien más? Número 2. ¿Cuáles son los objetivos de la historia, de esta historia? Excelente. Número 3. ¿Dónde ocurrió la historia? Perfecto. Número 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? Excelente. Número 5. ¿Cuál es el problema? ¿Se solucionó el problema? Excelente. Muy bien. Entonces, cada pregunta tiene su propio propósito, ¿verdad? La primera, identificamos personajes. Ah, estos personajes estaban en la historia. Y si de pronto leemos otra historia en el futuro, vamos a hacer la conexión. Oh, a este personaje ya lo vi en una historia antes, ¿verdad? O después. Los objetos también es importante porque la historia bíblica, ¿verdad? Es como los objetos que nosotros comúnmente usamos hoy en día para nuestro diario vivir. ¿Dónde ocurrió la historia? La historia siempre hay un lugar donde sucedió, donde pasó. ¿Cuándo ocurrió la historia? Específicamente en los textos que estamos usando ahora, ¿verdad? Por el hecho de que los romanos eran muy organizados en su imperio, ¿verdad? Tenían fechas concretas. El problema, cada historia tiene su problema por el pecado de la naturaleza humana, ¿verdad? Y al fin vemos el problema de la naturaleza pecaminosa con la solución divina de Dios, ¿verdad? Muy bien, aquí está, como ya mencioné un poquito, comprensión de la historia es estudiar detenidamente, pasar el tiempo que sea necesario leyendo versículo por versículo, palabra por palabra, para irla entendiendo mejor. Y al fin, pues la número 2, dejar que la Biblia se interprete a sí misma, ¿verdad? Cuando leemos secciones completas de la Biblia, estamos considerando todo el contexto en nuestra interpretación, perdón, no solo un versículo o expresión, deseamos que la Biblia, la palabra de Dios, inspirada de Dios, nos diga lo que significa. Por ejemplo, para la lectura de hoy, estábamos haciendo una comparación con Lucas capítulo 2, ¿verdad? Él pone un poquito más, él pone más información de cuándo sucedió, cómo sucedió, y podemos hacer una comparación, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy en vez de ir nosotros haciendo la identificación de los personajes, de los objetos, ustedes van a hacerlo, pero lo van a hacer en un grupito de Zoom. Lo voy a dividir en unos grupitos para que ustedes puedan conversar, para que puedan analizar el texto y vamos a tener unos 10 minutos. Entonces los voy a dividir ahorita en grupos para que ustedes conversen con sus compañeros, con sus compañeras, la tarea que hicieron en el grupo de WhatsApp. Van a identificar los personajes, los objetos, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia, el problema y si se soluciona el problema. ¿Les parece? Entonces les explico el proceso. Cuando ustedes, cuando los divida aquí en grupitos, ustedes van a recibir una notificación. Cuando reciban esa notificación, ustedes van a aplastar un botoncito para que les transporte a los grupos que vamos a hacer ahorita. ¿Dónde están los grupos? Aquí está. Entonces, ¿cuántas personas estamos? Somos Dani, 9. Vamos a poner en 2 grupos. dos grupos. Los grupos tenemos de 4 personas cada uno, ¿ok? Yo no sé manejar. Ver 5 en A uno. ver, Vamos a asignar automáticamente, ¿ok? ay, Muy bien. Entonces, ustedes van a analizar las preguntas que hicieron. Conversen. Vamos a tener 10 minutitos.
¿Les llegó alguna información? Am, pero desde el versículo 1 aparecen Desde- muchas personas más. sí, claro, aquí dice desde el 18 el nacimiento Porque de Jesús. aparece primero Abraham, Isaac, Jacob y todas las generaciones, Ah, pero que es que, son 14 generaciones hasta, creo que es hasta David, ok, entendido. y luego otras 14 generaciones hasta María. Creo que fue así que leí. Disculpe, mire, es que según la tarea, ¿verdad? Empezaba de Mateo, de 18. Ana, hermana, buenos días. Está bien si no puede conectarse. Esto es algo nuevo que estamos haciendo, entonces no se preocupe. Ayer, pastor, lo que pasa es que como que me falla el internet aquí donde yo estoy, por eso creo que se me volvió a entrar y todo. Sí, O sí. sea que sí, sí, no pude alcanzar a entrar porque eso más o menos nos enseñó también el pastor Natán, Ok, para que excelente. nosotros hagamos eso en, ¿cómo es así? Entonces espero nomás entonces, porque no pude entrar. Sí, sí, ya en unos minutitos más volvemos a la clase Ya, principal. Entonces, sí, no se ya. preocupe. Sí, vamos aprendiendo poco a poco. Para mí también Es esto es nuevo. nuevo. Sí, Ya, sí. Oiga, pastor, una preguntita. sí, Aquí nomás estamos los dos nomás, ¿verdad? O sí, están los otros, ya. sí. Este, yo hice también ¿cómo es? El curso con el pastor, ¿cómo es que él se llama? No me acuerdo cómo. Briones, que es Jorge Briones. Ajá. Pero él no nos tomó así como usted nos toma, él nomás o sea, no tuvimos calificaciones, nada. ¿Cómo es ahí, por ejemplo? Porque no nos hizo, solamente nos hizo, fue, por ejemplo, cada que leyéramos todos los de Marcos y Ujú. le vayamos, por ejemplo, Sí, podemos hablar quizás por interno porque sí se está grabando la clase, entonces para conversar de eso. ya, ah, ok. sí, está bien. Sí, cada maestro tiene su propio estilo, pero podemos hablar de eso, Ana, si le Ya, parece ok. bien. Ya, ok, en Excelente. otro momento, entonces, ya. Entonces ya espero nomás para reunirnos en el grupo ahorita, Sí, pues, sí, ya. sí, sí. Ya, Gracias, hasta Ana. luego. Es sin angustia, no tiene ninguna angustia. No, no, Y eso me parece a mí, ¿no? Porque José ha dormido y el ángel le ha comunicado y puesto, no él ha despertado sin ningún él ha despertado ya sin esa angustia que tenía de María, ¿no? Pues yo pienso Bueno, que esto sí. puede ser, porque el objeto es el lugar donde vivían.
Ese es el objeto. Los otros son personajes. Hay varios Personas. tipos de objetos. Es algo imaginario que puede ser eso y también el otro, como yo le digo, el sueño. Sí, son dos tipos hay muchos tipos de objetos. Está bien dónde vivía, pero también el sueño es un objeto. Perdón, yo lo que entiendo, o sea, lo que nosotros entendemos por objetos son las cosas tangibles que están alrededor, o sea, que son parte de la historia y que están ahí. Claro, y que se pueden tocar. O sea, las cosas que se pueden tocar, estar ahí, todas esas cosas. Por ejemplo, el amor no es un objeto. Eso es una parte del objeto. Es una realidad inmaterial. El sueño es una realidad inmaterial. Bueno, tendríamos que estudiar, pero pues lo dejaremos ahí, pero entran desde No, pero está bien de velocidad, por eso estaba entonces entra el objeto. ¿Por qué? ¿Qué te produce al despertar? ¿Sí? Eso es lo que le ha producido a José al despertar, no le ha producido sobre. No, señor, escuche. Yo le digo, si usted busca la palabra objeto, le va a decir toda cosa o sustancia que es tangible. Por ejemplo, el agua es un objeto. La sed no es un objeto. ¿Por qué? No es tangible, no se puede tocar, no se puede medir y todo ese tipo de cosas. Los objetos son todas aquellas cosas que se pueden medir, tocar, o ver, o observar y aparte medir en el tiempo. Esa es la definición correcta. Si no la puede buscar en el diccionario. Justo delante de ti. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos, ordenanzas. Bueno, por lo pronto dice que era de época del rey Herodes. Yo no me acuerdo cuál era el emperador en esa época. Como para ubicarlo históricamente, ¿no? Porque Herodes solamente se le reconoce en el campo religioso. así es. Ok. Vale. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto, ¿cuál es el problema? Dice. Bueno, el problema que tenemos muy bien, ¿verdad? De que fue que siendo todavía José, estaban desposados con María, según la ley, ¿verdad? Que para poder La aparente... las parejas se tenían que estar por lo menos un año. El problema sería entonces la aparente infidelidad de María, ¿no? De María. Sí, porque si él no tenía conocimiento, ¿cómo iba a conceber y dar a luz a un hijo? Pues para él iba a haber esa duda, pues cómo lo iba a recibir, pero eh, el Espíritu Santo, el ángel de Dios, le explicó, ¿verdad? Cómo iba a ser el nacimiento de ella. Lo que implicaba también ese problema, ¿no? Sí. La aparente infidelidad de María implicaba que ella fuera apedreada. Así es. Ok. Y era el temor de él porque dice que él no la quiso difamar. Si usted puede ver en la lectura que estábamos leyendo ahí en Mateo 18, en el verso 19. Bien. Buenos días, hermanos, hermanas. Ya van regresando. Aló. Aló, sí. ¿Ya estamos otra vez? ¿Todos? Chévere, sí, ya van regresando al grupo principal. La otra es el problema. ¿Ya estamos todos? Problema.
Sí, yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Todos regresaron. Sí, Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, ¿pudieron pastor, identificar a los personajes? sí. ¿Pudieron identificar los objetos de la historia? Y pues no fue fácil, pero pues uno induce. Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? La historia ocurrió en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sí, un pequeño pueblito, una pequeña aldea, ¿verdad? En Nazaret. Excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? La época del rey Herodes. Sí, del rey Herodes. Posiblemente podemos decir que Sabemos es durante el cuál reinado emperador de estaba en esa época. Augusto César. Ok. Entonces era así. El emperador. También Lucas habla un poquito de Cirenio, gobernador de Siria, ¿verdad? Muy bien. ¿El problema? ¿Algún problema en concreto? Claro, la aparente infidelidad de María era el gran problema ahí, por Sí, los bueno, hechos que se presentaron. excelente. Y José que dijo, voy a escaparme, voy a huir de esta responsabilidad, ¿verdad? Quiso separarse de ella en secreto. ¿Se soluciona el problema? No. Sí, Sí, se soluciona. 100% se soluciona en esta historia. 100%, ¿verdad? El ángel viene, me imagino que José fue a dormir con la cabeza llena de ideas. Mañana voy a hacer esto. Mañana me levanto, ¿verdad? Y hago esto para ya librarme de todo este rollo, ¿verdad? Y el ángel del Señor le vino y le dio detalles específicos, le reveló el propósito divino de Dios. Qué bello, ¿verdad? Qué maravilloso. Muy bien. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿cómo les gustó la experiencia de los grupos pequeños? Para ustedes quizás es la primera vez. No sé si se han hecho con algún otro maestro, maestra, pero para mí también es nuevo. Entonces, poquito a poco vamos aprendiendo juntos. ¿Qué les pareció? Novedoso es una parte tecnológica novedosa que no conocía yo, pero me Ujú. gustó chévere. Gracias, hermano. ¿Qué pregunta le pareció más difícil de contestarla en grupo? La En nuestro forma grupo, por como se... ejemplo, el problema, o sea, la pregunta más difícil fue el tema ¿qué objetos hay? Porque había dos concepciones de objetos, ¿no? Ujú. Entonces estábamos charlando, dialogando sobre qué significaba un objeto, ¿no? Y nosotros le planteábamos que un objeto es todo lo que es tangible, medible y todo ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, otro interpretaba que, por ejemplo, cosas como el sueño, la sed, podían llegar a ser un objeto, ¿no? Y esas cosas no son objetos, sino que son sentimientos. Sí, tiene, Entonces, bueno, se dio un poco una diferencia en eso, entonces por ahí se veían esos dos puntos, ¿no? Ok, gracias, hermano. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Al fin llegar a un consenso, sí, porque objeto es todo lo que uno puede ver, se puede tocar, es como bien lo dijo usted, tangible, ¿verdad? Por ejemplo, agua, la casa, de qué está hecho la casa, de barro, de concreto, de qué tiene en el techo, así cosas muy prácticas, ¿verdad? Que podemos mencionar. Esos son los objetos de la historia. Entonces, y es lo más queremos enfocarnos en lo más sencillo, ¿verdad? No queremos complicar. Si hablamos de objetos, por ejemplo, aquí, ¿en qué estaba durmiendo José? No está en el texto bíblico, pero podemos pensar no sé, una Era una cama, cama. cómo era la cama en aquella época, no sé, ¿verdad? Hay algunas películas que dan que agarraba y ahí en el suelo se acostaba, pero quién sabe, ¿verdad? Es la cultura, el momento como vivían, la situación económica de los personajes que están en la Biblia, todo eso, ¿verdad? Algo
Algo sencillo, lo más práctico posible, ¿verdad? Excelente, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por hacer eso. Vamos a familiarizarnos un poquito más e ir compartiendo la palabra de Dios con nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque ya van Y practicando. Sí, esto de intercambio de ideas, pastor, en grupo, es muy bueno y saludable porque hay que intercambiar las ideas, buscarle salida, porque todos tenemos diferentes clases de pensamiento, entonces no tenemos por qué, digamos, enojarnos, o yo no, sé más que él o menos que él, y así no, sino no. integrarnos y sacar una conclusión. Así es, en amor cristiano, aquí estamos para aprender lo que la Biblia nos dice, dejando a un lado nuestro razonamiento humano, ¿verdad? Porque vamos a decir que somos seres humanos y siempre queremos tener la razón, ¿verdad? Cuando al fin nuestra razón humana con la palabra de Dios queda por el suelo. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Resumiéndola, poniéndola en un solo título, podríamos decirle el cumplimiento de la promesa de Dios o también la revelación divina de Dios a José a través de un ángel, ¿verdad? Que quién era el niño o el ser que estaba en el vientre de María, que era el Hijo de Dios. Muy bien, hermanos, ahora, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida, usted como hombre, usted como mujer, ¿verdad? ¿Qué pecado? Específicamente como nosotros los hombres. Personalmente, a veces me cuesta mucho pensar 100% en mi mujer, ¿verdad? Siempre pienso en mí como persona. Ah, pero aquí vemos José que estaba pensando en María, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? ¿A qué pecado? Algo que revele su identidad Yo, espiritual. Sacar el cuerpo, de todas formas, siempre que hay un problema, queremos lavarnos las manos y dejarle el problema a otro. Gracias, hermano. Adelante, Leonarda. sí, hermano, yo aquí lo que miro es verdad que el problema es que tenía José que estaba juzgando y eso, verdad, nos pasa a casi a todos hoy en día, ¿va? Que no terminamos de oír o mirar y juzgamos anticipadamente. Yo ese es el pecado que miro ahí, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que juzgar, porque el ¿Mm? que juzga solamente tiene derecho es Jesucristo. Gracias, hermana querida, bien dicho. Y eso sí que es un problema para nosotros, ¿verdad? Como bien lo decimos, es fácil ver los defectos de los demás, criticar, juzgar, mira cómo se viste, mira cómo camina, mira cómo habla. Pero ahí bien lo que dice la Biblia, ¿qué tal si nosotros primero sacamos la viga que tenemos en nuestro ojo y luego vemos la pajita de los demás? Pero es nuestra naturaleza pecaminosa, bien dicho. Para que José haya tomado la decisión de divorciarse o de separarse de María, debió haber pensado lo peor, ¿verdad? Ujú. Algo más, ¿qué pecado? Este es algo personal. Muy bien. ¿Qué hizo Dios por José? ¿En qué versos o palabras vemos de esta historia vemos el amor de Dios? ¿Qué hizo Dios con José? ¿Le castigó por sus pensamientos que no están escritos en la Biblia? ¿Verdad? ¿Juzgó? ¿Lo No, regañó? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios con usted? nos manda el mensajero, nos manda el mensaje. Mediante su De- palabra, ¿verdad? Ahí vemos el amor de Dios. Enviar un Salvador a un mundo que todo lo que hacía era rechazar a Dios. Si usted y yo estudiamos la historia del pueblo de Israel, ese pueblo, ¿verdad? Es como hoy en día, descarriados, desobedientes, que le daban la espalda a Dios. Sin embargo, el Señor siempre se mantuvo firme a su promesa, siempre fiel a su promesa, siempre mostrándoles
amor, misericordia y paciencia, ¿verdad? Muy bien, entonces, por gracia Dios hizo que María fuera la madre de su Hijo eterno. José, su padre legal, fue uno de los primeros testigos, ¿verdad? Aunque fueron seres humanos pecadores. Y así por la gracia de Dios, también ha revelado este maravilloso evento a mí, para que yo también confíe en mi Salvador y en vez de confiar en mí mismo, ¿verdad? Que me regocije, que me haga la pregunta, ¿quién soy yo para merecer tanta gracia, tanta misericordia, que mi Señor y Salvador Jesucristo haya venido al mundo a vivir, nacer en el establo, a vivir una vida perfecta, a sufrir el cruel castigo y a lavarme con todos mis pecados con su preciosa sangre, ¿verdad? Ese es el amor de Dios que todavía está vigente en su palabra. Es de la certeza absoluta que usted y yo sí somos redimidos de nuestros pecados, lavados con la sangre de Cristo y herederos de la vida eterna por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Ahora con todas esas bendiciones en nuestros corazones, con nuestras almas llenas de gozo, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra? ¿Alguna cosita que usted pediría a Dios? ¿Qué piensa? Que Dios siempre nos conceda la fe para creer y obedecer su palabra. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Sí, pedir incansablemente que el Señor nos dé esa fe. Muy bien, hermanos y hermanas, los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de la realidad bíblica, ¿verdad? De que quién es Jesucristo, ¿verdad? La evidencia bíblica, debo decir. ¿Quién es Jesús? Según Mateo 1:18 al 24, nos dice claramente que fue engendrado del Espíritu Santo, ¿verdad? Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces el nombre Jesús viene de una raíz hebrea que significa que es como Joshua. Entonces Jesús, Yahvé, salva. Ese es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, literalmente, ¿verdad? El nombre de Jesús dice quién es Él, literalmente es Dios, y qué hace. La obra es salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? Y también dos cosas ahí le dijo el ángel a José, que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo de Dios vino a habitar en este mundo, ¿verdad? Vivió una vida perfecta, hizo milagros, enseñó la palabra de Dios, mostró misericordia sobre la gente, ¿verdad? Que decía como eran ovejas sin pastor, el pueblo de Dios. Muy bien, ¿quién es Jesús? Verdadero Dios y verdadero hombre. Juan nos dice, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces aquí Juan usa verbo, la palabra, ¿verdad? Para referirse a Jesucristo. Entonces si cambiamos la palabra verbo, en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Aquel Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros seguimos viendo esa gloria de Dios a través de la palabra de Dios, con ojos de fe, con corazones de fe, con oídos de fe que nos regocijamos en el nombre de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo que ser Dios y hombre
en una persona. ¿Alguien me puede Sí, contestar esta pregunta? Adelante, Leonarda. sí, hizo carne porque para conocer, ¿verdad? Que el ser humano pues no había podido cumplir, ¿verdad? Con la ley. Entonces él se hizo carne, ¿verdad? Se hizo hombre prácticamente para cumplir con la ley porque solamente Jesús, ¿verdad? Fue el que pudo cumplir con la ley. Entre él hasta que llegó, ¿verdad? A la cruz, nos demostró, ¿verdad? Que él venció el pecado y que nuestros pecados, pues, él los lleva y ahí es donde nos hace, ¿verdad? A nosotros libres de culpa. Amén. Excelente, hermana. Gracias. ¿Alguien que me ayude con el pasaje bíblico de Gálatas? De- Gálatas, por favor. Gálatas 4, 4, Dios 5. envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Excelente. Entonces, gracias, hermano. Como bien dijo nuestra hermana Leonarda, Jesucristo, ¿verdad? Cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, ¿verdad? Y también tenemos que decir a Jesucristo, ¿verdad? Cargó sobre sus hombros nuestro pecado, nuestra iniquidad, porque la palabra de Dios nos dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Murió en nuestro lugar, tenía que ser verdaderamente Dios para redimirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Como dice en Mateo 20:28, ¿verdad? Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esa es la obra redentora de Cristo, la doble sustitución de nuestro Señor, verdadero hombre, ¿verdad? Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, verdadero Dios con atributos divinos que hizo los milagros, que sanaba a los enfermos, pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Jesucristo nos salvó, nos rescató, nos redimió del pecado, de la muerte y del infierno. Esa deuda que usted y yo nunca, jamás lo hubiéramos podido pagar, Él lo pagó, como dice Pedro, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, la obra redentora de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, fueron necesarios para que hoy, por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, tengamos el perdón de los pecados y que Dios nos declare justos e inocentes ante su presencia. No por algo que usted y yo lo hayamos hecho, sino por la gracia, por la misericordia y por el amor infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, a Él nos postramos, de Él recibimos gracia, bendiciones todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y si eso es lo que el Señor nos da, vivimos una vida de gratitud, compartiendo con otros el Evangelio. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna cosita que no haya quedado dudas, que haya quedado duda de esta clase? ¿Algún comentario final? Diana, adelante. O Juan Oscar. Sí, profe, qué importante que es ver esto, ¿no? El tema de quién es Jesús, ¿no? Para no caer en errores graves, ¿no? Porque por ahí uno piensa que es algo que resta importancia a nuestra fe. Sin embargo, o sea, creer que Jesús no es Dios y hombre es algo bastante, o sea, no quiero utilizar la palabra que normalmente se dice, ¿no? Que es herejía, pero bueno, es una,
es algo que uno tiene que considerar como cristiano, ¿no? Porque si no observa esto, puede caer en alguna de las herejías bueno, que hay rondando por ahí y somos fáciles de atrapar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Excelente, hermano querido, un gran punto. Sí, 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 esa es la esencia bíblica, ¿verdad? De que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? No 50-50, no un poquito de esto, no más de vez en cuando, sino verdaderamente Dios y verdadero hombre. Y eso nos dicen claramente las escrituras. Y en esa verdad absoluta, nosotros nos regocijamos porque eso es lo que el Señor nos revela en su palabra. Y así fue como tenía que ser el plan eterno de salvación, ¿verdad? Gracias a Juan Oscar. ¿Algún otro comentario? Sí, hermano, porque fíjate que yo buscando, ¿verdad?, cómo estudiar, y allí hay una página donde decía, ¿verdad?, que estudios bíblicos. Pues yo, como estaba ansiosa por estudiar, me registré, y ya allí fíjate que me mandaban a decir de que en un video que cómo esperaba yo la venida de Cristo. Y Ujú. entonces, pues yo les dije, ¿verdad?, que en una nube, ¿verdad?, y que él aparecía con voz de mando, con voz de trompeta, y me dijeron, no, me dice, Cristo viene, me dice, en secreto, dice. Él no, él se va a aparecer así, me dice, como se apareció, porque tienen que volverlo a matar, porque tienen que volverlo la gente dice que se va a lamentar, y me mandaron al versículo donde dice que hasta los que se van, hasta que los que lo traspasaron se iban a Ujú. lamentar verlo, ¿va? Y entonces yo le mandé la cita bíblica donde decía, y entonces ellos hasta ahí nomás me dijeron, no, me dice, lo siento, me dice, pero no vamos a poder, dice, continuar, me dijo. Vamos a continuar con otras, me dijo, porque con usted muy largo es, me dijeron. Esa fue la La respuesta. explicación. Gracias, Leonardo, querida. Sí, la palabra de Dios es muy clarita, ¿verdad? Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació humilde, la primera venida de Cristo, ¿verdad? En el portal de Belén, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació humilde en el portal de Belén, ¿verdad? Hizo sí. todo lo que su Padre le encomendó, regresó al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre con todo poder y gloria. ¿Qué Así dice la me Biblia? mandó a Desde decir. allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos, ¿verdad? Y como bien mencionó usted, con los ángeles, con poder, haciendo sentir quién está a cargo de todo, ¿verdad? Soy el rey, ahora vengo a llevar, ¿verdad?, a los creyentes al cielo. Entonces, eso es lo que la Biblia dice y en eso vamos a regocijarnos, en eso vamos a defender la verdad, lo que el Señor dice, porque sí, hay mucha doctrina falsa, hay mucha desinformación y lo peor es que no quieren que la gente estudie la palabra de Dios. Una de las cosas que siempre recomiendo y exhorto a todos mis hermanos y hermanas en Cristo es a meditar, ¿verdad? En Hechos 17, Hechos 17:10. Me encanta ese pasaje bíblico cuando Pablo y Silas llegaron a Perea, ¿verdad? Un pueblito pequeño, Perea ahí, y ellos dicen, los de Perea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que escudriñaban las escrituras, ¿verdad? Y ahora, lo interesante de esto es que Pablo y Silas llegaron ahí a la sinagoga a proclamar la palabra de Dios, pero los creyentes de Berea no estaban ahí sentados nomás escuchando lo que Pablo y Silas le decía, sino con los pergaminos, revisando minuciosamente a ver si Pablo y Silas decían lo que decían, concordaba con las escrituras. Ahora Sí, ese es el mismo recordatorio para usted y para mí, conocer la palabra de Dios para que nadie
nos engañe, para que nadie nos mienta, para que nadie se aproveche de la dignidad de un cristiano, ¿verdad? Entonces, es un hermoso pasaje bíblico y es la exhortación que el Señor nos manda a hacer. Muchísimas gracias por sus comentarios, su participación, y que tengan un bendecido fin de semana, y con la bendición del Señor nos veremos el martes en la mañana, y el día sábado o domingo les voy a enviar la tarea para que tengan un tiempito para hacer. Entonces la tarea es ver el video, como ya es costumbre, y leer Mateo, el capítulo 2 en la Biblia. Y ahora, con el permiso de ustedes, les voy a decir las palabras de bendición. Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Que el Señor les Amén. bendiga a cada uno de ustedes y buen provecho. Que si están ya a punto de servirse los alimentos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Entonces, pastor. Muchas bendiciones. gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Que el Buen día Señor para les todos.